Dios bendiga a todos nuestros hermanos y amigos, compañeros, que hoy, por la bendición de Dios, pueden estar allí escuchando una vez más una palabra de fortaleza, una palabra de bendición de parte de nuestro Dios. Recordándoles que la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios siempre traerá bien. Y hoy quisiera tocar un tema que tiene que ver con fortaleza espiritual para no caer en angustia, por así decirlo, en desesperación, entendiendo estos días que estamos viviendo, que son días delicados, días difíciles. Traigo a la memoria el Salmo 77. En especial voy a leerle solamente el verso 14. La Biblia dice: tú eres el Dios que hace maravillas. Note usted, tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Tenemos a un Dios precioso, por eso es que uno se encuentra feliz hablando su palabra, porque en tiempos como estos, al igual que en el tiempo que este salmista es inspirado para darnos esta palabra, la iglesia, el mundo, está pasando momentos difíciles. Pero la iglesia, más que todo, tiene la bendición de Dios porque conoce a su Dios, conoce al Dios que sirve. Conocemos al Dios que hizo los cielos y la tierra en cuanto a la misericordia que Él tiene con nosotros, los seres humanos. Por eso la iglesia siempre será invencible en este mundo. Pensando en el Salmo 77, este salmo describe claramente a una persona en gran angustia que clamó a Dios, pero no pudo encontrar prueba alguna de que Él estuviera respondiéndole. Note usted el nivel que llegó este hombre. Llegó en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias difíciles. Él llegó a un nivel de angustia muy grande, de tal manera que él pensó que Dios no lo estaba escuchando y mucho menos respondiéndole. Y es el peligro que corren muchas personas hoy en día. Y yo te animo a ti, hermana y hermano, a que seas un lector de la Biblia, un lector de la palabra de Dios. Amigo que estás allí también, compañero que estás allí, también sea un lector. La palabra de Dios siempre tiene respuesta a nuestras peticiones. Pero yo hoy quiero expresar el pensamiento de este hombre, porque él oraba y no encontró en el momento de angustia respuesta. Ahora, yo quisiera decirle a usted cómo adquirir fortaleza para no caer en ese nivel de angustia, de tal manera que llegues a pensar que Dios no te está viendo, que Dios no te está escuchando, cuando nosotros sabemos que hay un Dios que todo lo ve, todo lo escucha, todo lo sabe. Él es omnisciente, está presente en todo lugar, en cualquier hora de las 24 horas del día. Dios está presente. Sus oídos están atentos al clamor de sus hijos. ¿Por qué Asaf cayó en angustia? El salmista Asaf. Porque este es el hombre que aquí expresa su experiencia. Asaf cayó en angustia porque, según lo que yo puedo ver, él estaba pensando solamente en él. En él. Y cuando uno está en medio de circunstancias como la que estamos viviendo, de esta epidemia del coronavirus, muchas veces estamos pensando
en nosotros mismos. Yo quisiera llevarte a una segunda persona en la cual tú tienes que estar pensando. Es Dios. Tú y Dios. O piensas en ti, o piensas en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Como él se dedicaba solamente a pensar en él, cómo defenderse, cómo guardarse, cómo cuidarse, cómo levantarse, cómo salir de la angustia, cómo salir de la aflicción, cómo vencer la depresión, cómo vencer aquella idea de que Dios no le respondía. ¿Cómo vencerlo? Ahora, como él pensaba que él podía salir de la angustia con su propia fuerza, eso lo llevó a dudar de que si Dios lo atendía o no lo atendía. Qué triste es saber en esta tierra que hay personas que dudan de que Dios los atiende. Pues yo quiero decirte, Dios te atiende, ya sea que lo sientas o no lo sientas. Dios tiene el control de tu vida. Acuérdate que la Biblia dice que el sol sale para todos, para buenos y malos. O sea, Dios no hace acepción de personas. Quiero que comprendas eso, pero eso no es suficiente. Eso no basta para Dios. Podemos decir que Dios es fiel al hombre que Él creó, pero nosotros los hombres no le somos fiel a Él. Él sigue siendo fiel para contigo, aunque tú le seas infiel. Pero ¿de qué vale que Dios siga siendo fiel contigo, te esté escuchando y te responda, y tú no correspondas al Dios que te creó, al Dios que te quiere salvar, sino que lo ignoras? Y cuando Dios realiza un milagro, simplemente tú te olvidas de la bendición de Dios y te apartas. Y ese es el problema en el cual muchos seres humanos hoy en día han caído. Asaf tenía ese problema, que él estaba pensando solamente en él. Él decía, yo puedo salir de esta. Sin embargo, no pudo. Y eso lo llevó al nivel de angustia y por ende lo llevó a una falta de adoración al Dios que lo creó. Note usted, cayó en ese grado de angustia y su corazón y su mente le recordaron o lo llevaron a pensar, debo de adorar a Dios en medio de esta circunstancia. Mucha gente hoy en día están haciendo lo mismo. Saben lo delicado que estamos viviendo, saben el peligro en que está viviendo, está buscando cómo ayudarse y defenderse por sí solo, pero lo que menos piensan es en Dios. Ahora, yo quiero decirle que cuando él cayó en ese nivel de angustia, ese fue un estado de enfermedad en el cual él quedó. Una enfermedad, podemos decir, espiritual, porque su cuerpo posiblemente estaba bien, pero su alma estaba angustiada, estaba desesperada. Y yo tengo la impresión de que muchos ya a esta altura están cayendo en ese nivel de desesperación. Sin embargo, Dios está al lado suyo, pero como está pensando solo en usted no puede humillarse, o sea, no le da por humillarse, no le da por clamar a Dios. Y yo quiero recordarle algo que hizo Asaf. Cuando Asaf reconoció que lo que él estaba viviendo se había convertido en una enfermedad, puedo decir personal, él inmediatamente cambió su atención, cambió su manera de pensar, su manera de actuar, porque él reconoció que la situación que él estaba viviendo era una enfermedad. El verso 10 del Salmo 77 dice, enfermedad mía es esta.
Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Note usted, se dio cuenta que había caído en un grado de enfermedad. Es posible que estés cayendo en eso, pero quiero decirte, hay esperanza en Cristo Jesús. Hay esperanza, hay una palabra para que no caigas en esa enfermedad, porque nada vas a lograr desesperándote, nada vas a lograr angustiándote, nada vas a lograr afligiéndote, teniendo un Dios con los brazos abiertos esperando. Donde antes pensaba en Él, ahora, como reconoció que era una enfermedad, ahora Él adora a Dios. Y dice claramente en el Salmo 77, verso 14, mire, el segundo paso que uno debe de experimentar, hablarlo, creerlo, porque el primero se lo acabo de mencionar para no caer en angustia, que es darse cuenta que usted está cayendo en una enfermedad que no lo cura ningún antibiótico, no lo cura nada material. Y Asaf lo reconoció. Lo segundo que él hizo para salir de la angustia, y es lo segundo que yo debo de hacer, que usted debe de hacer para que no caiga entonces en esa angustia, es que usted debe de reconocer que el Dios que nosotros tenemos es el Dios que hace maravillas. Maravillas. Cuando uno lee el verso 14 al verso 20 del Salmo 77, si usted va conmigo a la Biblia, si puede tenerla y leerla, porque cualquier palabra puede equivocarme, sin embargo, usted lleva la lectura ahí donde usted está, puede recibir mejor el mensaje de Dios. Pero el verso 14 dice así: tú eres el Dios grande, tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder, con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Él estaba recordando las maravillas de Dios. Los abismos también se estremecieron. Observe que él había olvidado todo esto. La enfermedad lo llevó a alejarse de lo que Dios era. Pero al reconocer la enfermedad, ahora viene a lo que en realidad Dios había hecho, por lo cual él lo había puesto a un lado, pero ahora está recordando y está saliendo del nivel de angustia. Dice, los abismos también se estremecieron, las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos, tronaron los cielos. Escuche lo que sigue diciendo la palabra. Y discurrieron tus rayos, la voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Observe, condujiste a tu pueblo como ovejas, por tanto, por mano de Moisés y de Aarón. Hermana y hermano y amigo, note usted lo que Dios nos permite conocer de Él. Asaf nos está dando uno de los consejos que nosotros debemos de practicar, que es recordar las maravillas de Dios, para que no caigas en ese nivel de angustia. Estamos empezando, si así Dios lo tiene preparado, porque Dios es el que tiene el control de este mundo. Este mundo no está fuera del control de Dios, ni está fuera del tiempo de Dios. Pero si el tiempo de Dios para esta experiencia que estamos viviendo durara una semana más, 2 semanas más, 3 semanas más, no sé cuánto tiempo Dios lo tenga, pero sea cual sea el tiempo, entre más pasan las horas, los días,
tú puedes ir cayendo en desesperación si no traes a la memoria que Él tiene el dominio y que Él tiene el control y que Él hizo maravillas en este mundo. Cuando tú recuerdes las maravillas de Dios, el alma tuya, tu espíritu, tu vida comienza de parte de Dios. No es que tú inyectes tu vida con ánimo personalmente, no, es que Dios te inyecta ese espíritu de poder, ese espíritu de valor, ese espíritu de confianza, ese espíritu de libertad, ese espíritu de vida en el cual no te permite andar triste por su gloria, porque es Él el que se complace en verte a ti, repitiendo y recordando las maravillas que Él hizo como un ejemplo para que hoy nosotros entendamos que no hay necesidad de caer o quedar enfermo por causa de la angustia y la desesperación. Esta palabra me lleva a mí a vivir fortalecido, a cuando pase algo por delante de mí que quiera angustiarme, yo pueda decir: Dios hace maravillas. La hizo en el pasado, la hará en el presente y la hará en el futuro, porque ese es nuestro Dios. Tú eres el Dios que hace maravillas. Ojalá todos los que estén escuchando puedan repetir esto cuando van a sus camas, cuando siente que la angustia toca las puertas de su corazón, las puertas de su mente. Ojalá puedan recordar esto, tan siquiera esto, y decirle: Dios, yo sé que tú haces maravillas y tú puedes quitar de mi mente todo pensamiento negativo. Puedes quitar de mis emociones todo sentimiento que me está llevando a la angustia. Tú tienes poder para entrar en mí y hacer de mí una imagen como la tuya en medio de los tiempos difíciles, que eres el Dios que camina seguro, tranquilo y teniendo dominio de las circunstancias que se dan. Solo después de echar a un lado las dudas acerca de la santidad y el cuidado de Dios, según el verso 13 al 15, Asaf logró la angustia. Ahora, cuando leo el verso 13 al verso 15 del Salmo 77, note usted lo que dice la palabra: oh Dios, santo es tu camino. Que Dios es grande como nuestro Dios. Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Eso es lo que Dios quiere lograr con nosotros. Que nosotros logremos eliminar todo aquel pensamiento que nos hace creer que Él no tiene el control sobre la humanidad, que Él no tiene el control sobre las circunstancias que estamos pasando, que Él no tiene el control sobre tu vida. Y aunque te haya tocado el virus, yo quiero decirte: Dios tiene poder para sanarte, porque Él tiene el control. Solamente que está esperando que tú te levantes, que tú reacciones y no te dejes llevar por las circunstancias negativas, sino más bien que lo recuerdes a Él. Y haz como Asaf y repíteselo: tú haces maravillas, y lo que hiciste en el pasado lo puedes hacer conmigo. Tú puedes sanarme. No hay ninguna enfermedad que se resista a tu voz, a tu presencia, a tu poder. Si esto tú lo creyeras y clamaras al Dios de Asaf, al Dios nuestro, al Dios de la iglesia, al Dios que envió a Jesucristo a morir por ti y por mí, si esto clamares, mi Dios, tu Dios te responderá y saldrás victorioso, y entenderás que solamente cuando uno clama a Él, entonces hay respuesta positiva. Cuando oramos, Dios nos levanta para que lo miremos a Él y no a nosotros mismos. Otro consejo que te quiero dar, y la iglesia debe de tomarlo en serio:
para que no caigas en desesperación, porque van a llegar informaciones y noticias reales que están pasando alrededor, que te van a sacar del dominio, del control del cual Dios quiere que te mantengas, porque te vas a encontrar posiblemente en un momento sin dinero, ni Dios lo quiera, sin alimento, y cualquier cosa te podrá faltar, y pensarás que Dios no está contigo, pero solo cuando te levantes a orar. Y esto es lo que dice el verso 1 y el verso 2 del Salmo 77. Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Usted notará que entonces el clamor de día y de noche es lo que Dios está buscando de usted y de mí y de la iglesia. Alzar las manos de día y alzar nuestras manos, nuestro clamor de noche sin descanso. Podemos hacerlo a cualquiera hora de las 24 horas que tiene el día. Podemos hacerlo. Y lo segundo que debe ir acompañando nuestro clamor, además de alzar nuestra oración a Él de noche y de día, es que debo de estar convencido de que Dios me escucha. Si oras y estás dudando de que Dios no está escuchando tu voz, podrás caer en angustia, pero el consejo que te estoy dando es para que no caigas de ese nivel de fortaleza que tienes. Más bien es para que te sigas fortaleciendo, y podrán pasar muchas cosas alrededor nuestro y tú estarás tranquilo y seguro bajo la protección del Dios de los cielos, porque es lo que Dios está buscando de sus hijos en este momento. Él quiere darse a conocer. Él quiere que la iglesia lo conozca. Él no quiere que la iglesia solamente siga viviendo de oídas, de oír, de que otros experimentan, de que otros ven la mano de Dios. Dios quiere que tú experimentes su poder, su gloria, su misericordia. Lo que vivimos es una puerta amplia, ancha, de parte de Dios, para que Él pueda manifestarse y usted y yo podamos ver que el Dios que hizo los cielos y la tierra es real, y que Él hoy conduce a un pueblo que le ha creído a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. En vano no hay un pueblo que le adora, en vano no hay un pueblo que se congrega día tras día en la iglesia, en vano no hay un pueblo que domingo tras domingo se congrega, que está dispuesto a abandonar paseos, momentos recreativos, momentos de entretenimiento, está dispuesto en ocasiones inclusive a tener esa enemistad por causa de que no comprenden que el Dios que nosotros seguimos es un Dios real, es un Dios vivo, es un Dios que nos pone a hablar con confianza en esta tierra su palabra, para que crean y para que le den la oportunidad a Él de manifestar su amor, su gracia, su poder. Clama a Él, iglesia, hermanos líderes, hermanos miembros del equipo de trabajo. Les pido con todo el corazón, tomen en serio el llamado que Dios nos está haciendo. Póngase su tiempo de oración, de intercesión, doble sus rodillas, aunque estés cansado, agotado, aunque sientas el sueño venir sobre ti. Más grande es Dios, que te inclines a Él, que te humilles ante Él. Alza tus manos como Asaf de noche y de día. Y ahora, nosotros convencidos de que Él también nos escucha. El Salmo 77, el cual estoy
tratando de manifestarle lo que nos ha enseñado para mantenernos estables y firmes y no caer en angustia. Nos recuerda la bondad y la fidelidad de Dios. Cuando leo el Salmo 77, el verso 11 y el verso 12, dice: me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Lo que está diciendo este hombre, después de haber reconocido que lo que estaba teniendo era una enfermedad espiritual sobre su vida, y dijo: enfermedad mía es esta, y recordó que Dios es un Dios que hace maravillas. Ahora él está diciendo, en medio de la recuperación y la restauración, saliendo de la angustia a la fortaleza en la cual Dios quería tenerlo, él está diciendo que recordaría la bondad y la fidelidad de Dios. Y esa bondad y fidelidad de Dios fue la que sustentaron a Israel, al pueblo de Dios, a través de sus dificultades. Por eso es que él decía: las voy a recordar también. ¿Y qué nos toca a nosotros hoy en día? Seguir el mismo consejo. Recuerda la bondad de Dios contigo. Recuerda lo bueno que Dios es contigo. Fue contigo, ha sido contigo y es contigo. Recuerda que Dios ha sido fiel a ti en todo tiempo. Dios siempre ha sido bueno. Dios siempre ha sido fiel. Si yo recuerdo eso en medio de esta época que estamos viviendo, viviré fortalecido en Dios. Ellos sabían que Dios era capaz y digno de confianza. Es lo que yo también entiendo hoy en día que la iglesia debe de vivir, entendiendo y sabiendo que Dios es capaz de vencer cualquier obstáculo, de bendecir a sus hijos en cualquier circunstancia, de sanarlo si está enfermo, de suplirle de bendiciones en cualquiera que sea la circunstancia. Para Dios suplir, no hay circunstancia que le impida. Pueden ser favorables y no favorables. Puede ser buena tierra o tierra fértil o tierra infértil. Puedes estar en un desierto, en arena solamente, como puedes estar en la montaña. Dios es especialista en bendecir, en mantener su bondad para con nosotros y mantener su fidelidad. Hoy te quiero recordar una vez más, a manera de consejo, repasa las buenas cosas que Dios ha hecho contigo. Repásalas, siéntate a meditar y verás que el Espíritu Santo vendrá a tu vida. Quiero ir terminando con este ejemplo. Un ejemplo que nos ayuda a recordar a un hombre que obtuvo fortaleza en medio de la angustia. Hablamos del rey David. En su tiempo de prueba, hubo un momento en que David sale de su campamento y se une a los filisteos. Los filisteos eran los enemigos de él, del pueblo de Israel. Sin embargo, él en los momentos de huida por la persecución que tenía, cae en manos de los filisteos y se hace amigo del rey de los filisteos. Cuando los filisteos iban a una batalla, los soldados de los filisteos se enojaron contra David y se enojaron contra su rey, porque le dicen que por qué tenían a David para ir a la guerra con ellos. El rey los defendía a David porque le había sido leal, pero los soldados estaban molestos y le pidieron al rey que lo despidieran. El rey, con bondad y entendiendo que David nunca le había sido desleal, lo despide como se lo merece. Pero lo triste es que cuando David
y su ejército, sus soldados regresan a su tierra en Siglag, donde habían dejado sus mujeres con sus hijos. Al llegar a la ciudad descubren que Siglag había sido asolada, había sido destruida por los amalecitas. Los amalecitas era otro grupo enemigo de Israel. Cuando los soldados de David y el mismo rey observaron que Siglag había sido quemada y estaba asolada, estos hombres cayeron en amargura, en dolor, y todos lloraron, dice la Biblia, hasta que las fuerzas le faltaron. Pero en medio de esa angustia en la cual habían caído por la experiencia que estaban viviendo, de saber que sus mujeres habían sido secuestradas, sus hijos, sus hijas habían sido secuestrados, sin saber qué había pasado con ellos, en medio de esa angustia, en lugar de buscar la solución para ir a reconquistar o a conquistar a esos amalecitas y destruirlo a fin de rescatar a su pueblo, estos soldados lo que hicieron fue señalar a David como si fuera el responsable, el culpable. Yo quiero decirte, si estamos en tiempo de angustia, no busquemos culpable, no señalemos culpable, busquemos solución. David esperaba escuchar palabras de aliento de sus soldados, escuchar palabras de estrategia de parte de sus soldados, pero lo que escucharon fue amenazas para destrucción. Y ellos dijeron: apedreémoslos, vamos a apedrearlos, vamos a matarlos, vamos a eliminarlos. Cuando David escucha esas voces, en lugar de prestarle atención a las críticas, en lugar de prestar atención a esos corazones que posiblemente, y sí puedo decir que sí, tenían razón de estar con un espíritu triste, angustiado, a pesar de todo eso, David no atendió el mal consejo, ni escuchó crítica, ni le prestó atención a la angustia. Lo que hizo fue acercarse a Dios y clamó al Dios de los cielos, al Dios que lo llamó, al Dios que lo colocó en esa posición como líder. Y cuando clamó a Dios y presentó la circunstancia que estaba viviendo, el Dios de los cielos lo fortaleció. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Eso es lo que tú tienes que hacer. Acércate a Dios, porque estás con un oído presto más a las noticias que te están llevando a la desesperación, donde lo que escucha es pensamientos negativos, donde escucha es muchas veces consejos negativos, ideas negativas, donde escucha es que el virus que en este momento está atacando se está multiplicando en nuestro propio país, y en otros pueblos está llegando, en otros países está llegando. Al llenarte de temor por escuchar esto, eso te debilita, y Dios quiere que vuelvas tu oído a la palabra, a Él, porque Él no ha perdido el control. Más bien Dios te está dando una oportunidad para que lo vuelvas a recordar, que Él te llamó, que Él estudió, que nunca te ha dejado. Y ahora ni la ciencia posiblemente en este momento pueda ayudarnos, pero Él está a tu lado para ayudarte. David clamó y Dios lo fortaleció y lo envió a la guerra, lo envió a pelear con los amalecitas y entregó a los amalecitas en su mano y recuperó a las mujeres de sus soldados. Recuperó David con sus soldados a su esposa y a los hijos
y todos estaban intactos. Ninguno de ellos había sufrido ningún mal, porque todavía el Dios del cielo tiene el control. Quiero terminar con este salmo, el Salmo 18, el verso 32 al verso 50. Voy a terminar leyéndote este salmo, porque David nos sigue enseñando que se adquiere fortaleza espiritual, se adquiere fortaleza, confianza, seguridad y tranquilidad en Dios en medio de lo que estamos viviendo, buscando a Dios. El Salmo 18, el verso 32 en adelante, dice así: Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó. Note usted lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Escuche bien esto. Pues dice la Biblia, el verso 30. Voy a leer el verso 39. Pues me ceñiste de fuerza para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan la espalda, para que yo destruya a los que me aborrecen. Esto es como quien decir: has hecho que el virus me vuelva la espalda. ¿O es que acaso Dios no tiene poder para reprender el virus? Claro que sí, pero está esperando que usted y yo clamemos. El verso 44: al oír de mí me obedecieron, los hijos de extraños se sometieron a mí, los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Viva Jehová y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga mis agravios y somete pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento, por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey. En otras palabras, grandes triunfos da Dios a su iglesia, a sus hijos, a los que creen en Él y le buscan. Y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. O sea que Dios hará misericordia contigo, a tu familia, a tu descendencia para siempre. Hoy he querido dejarte esta palabra de fe, un consejo para que no caigas en angustia, porque estoy convencido que Satanás, nuestro adversario, quiere llevar a nuestra nación a la angustia y a la desesperación. Quiere llevar a las familias a la angustia y a la desesperación. Quiere llevar al individuo a la angustia y a la desesperación para hacerlos perder el control y el dominio propio. Pero si hay alguien que no perderá el control y el dominio propio, es la iglesia del Señor y todos aquellos que han sido lavados con la sangre de Cristo. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, te aseguro que el Dios que yo te estoy predicando no te fallará si tú le buscas con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma. Hoy quiero orar por ti una vez más y pedirle a Dios que su misericordia tú la puedas recordar y la puedas experimentar una vez más. Si allí donde tú estás
Puedes repetir esta oración conmigo, ya sea que saques la voz a través de tus labios o lo hagas en tu corazón, pero quiero decirte, Dios conoce tu corazón y entiende y escucha tu corazón y tu mente. Así es que lo que te pido es que lo que vas a hacer, hazlo de corazón para Dios. Y mi Dios te bendecirá. Repite: Señor Jesús, reconozco que te he fallado. Reconozco que he pecado contra ti. Reconozco que como Asaf he estado pensando en mí, en mis fuerzas, que yo puedo escaparme con mi inteligencia, con mi capacidad. Pero hoy entiendo que el pensar en mí me está llevando a la desesperación, a la angustia, a la aflicción. Es por eso que recordaré tus maravillas. Jesús vino para liberarme de la angustia que me da el pecado. Hoy te pido perdón por el pecado que he practicado y acéptame tal como soy. Limpia mi corazón, limpia mi mente, escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a serte fiel. Señor, bendigo a todos los que están escuchando y escucharon esta palabra. Los bendigo a todos, bendigo a esas familias, pequeños y grandes, y declaro que tu presencia es como un muro de fuego alrededor de ellos, y que el virus que hoy está combatiendo, peleando contra las naciones, peleando contra el avance de la ciencia médica, peleando contra los especialistas, peleando contra la iglesia, ese virus es detenido por la presencia tuya, mi Dios, en esos hogares. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les siga bendiciendo ricamente a todos. Amén.